Bueno, para crear flows o flujos de información dentro de Googleo, deben ir a la pestaña de flows. ¿Qué es un flow? Es una automatización de la información, de la captura y del envío de información. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este video la forma más clásica de utilizar esta herramienta. Hay muchísimas formas, pero tardaría horas en explicarlo, así que vamos a explicar una forma la forma más usada. Empezamos por decir entonces que la herramienta del flujo de información es muy fácil de utilizar, porque al lado izquierdo vamos a tener una cantidad de opciones que podemos utilizar para diseñar nuestro flujo de pasos, la serie de pasos, y utilizarlo es tan fácil como arrastrar y soltar. Cuando hacemos esto, creamos un paso. ¿Y cómo le decimos dónde debe empezar? Aquí en esta primera parte donde dice trigger o disparador, vamos a encontrar que tenemos un icono de más y le podemos decir, por ejemplo, miren la cantidad de opciones que hay para tener para utilizarlo como trigger, como disparador. En este caso utilizamos la forma más clásica, que es el envío de una forma o de un formulario, y luego vamos a tener disponibles acá los formularios que nosotros ya hemos creado. Cuando ustedes ingresen, van a tener algunos formularios creados que son de muestra. Ya estaba acá, ya estaba seleccionado previamente que Magnet Form, ese que yo hice, es el trigger, es el disparador que va a hacer que esta secuencia de pasos se ejecuten. Entonces, les voy a explicar cada uno. Lookup Contact es la forma, esto lo coloco prácticamente en todos mis flows, es la forma en que yo le digo al sistema que agarre el correo electrónico. Ustedes van a poder tener aquí muchos parámetros que pueden utilizar. Yo generalmente utilizo el correo electrónico como parámetro para este paso, donde le digo, mire que en la base de datos de mi sistema esté este correo electrónico. Si está este correo electrónico, es el caso de, por ejemplo, una persona que llena 2 veces un formulario por X o Y razón. Si está ese correo electrónico, una la información con el contacto anterior, el contacto viejo. Esto para que no se creen dobles registros de la misma persona, del mismo correo electrónico. Entonces, simplemente traemos esto acá, lo buscamos como lookup, miren el nombre ahí, y lo pegamos. ¿Cómo se pega? Aquí voy a desbaratar eso un poquito, simplemente arrastrando acá, y se pega. Lo mismo acá, arrastramos aquí y se pega. Entonces, luego de eso que él dice, si no es así, de todas maneras, envíale un correo y él va a crear un nuevo contacto. Y si es así, va a hacer lo que le estamos diciendo acá, que lo una con el anterior, con el contacto viejo. Y él va a enviar un correo electrónico. Podemos colocar el asunto, podemos decirle hola y, y hablamos del formulario que la persona llenó, del contacto, el nombre, el primer nombre y con el segundo nombre o solamente el apellido, como queramos. Yo ya había puesto aquí primer nombre, first name. Luego el sender name, el que envía. Aquí pones tu nombre. Luego el email desde donde se envía. Yo tengo dos como autorizados. Uno es este de Meditech, de un dominio. Es importante, es mucho mejor si ustedes tienen un dominio propio y no uno de Gmail anexado, porque les va a dar más posibilidades de ejecutar más funciones. Cuando uno tiene un dominio propio, el sistema es capaz de detectar cuando tu cliente, tu contacto, abrió el email, cuando hizo clic, y todo eso va a ser parte de las estadísticas que te serán muy útiles. ¿Y a dónde lo quieren mandar? Al contacto. Yo generalmente pongo acá, ¿no? Van a ver, por eso les dije que este video iba a ser muy sencillo, porque si no sería larguísimo. Generalmente al email que el contacto agregó. Luego lo que tenemos que hacer es crear o editar el email. En este caso, yo ya tengo un email que creé previamente. Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren aclararle a ese cliente, qué es lo que quieren aumentar la información o hacia dónde quieren dirigirlo, que haga un clic en algún lado. Puedes inclusive personalizar el email. Puedes decirle hola y vas a ver que hay un código, dice contact first name. Eso se hace acá. Ustedes entran acá y, por ejemplo, del contacto, quiero que le escriba el primer nombre y el apellido, o solamente el primer nombre. En fin, dependiendo de qué haya escrito, que haya informado el cliente en el formulario que llenó, ustedes van a poder acceder a esa información y personalizar su, su correo electrónico, el que va a ser enviado automáticamente. Entonces, pueden colocar lo que ustedes quieran acá. Esto es un ejemplo que ustedes pueden luego acomodar a su gusto o simplemente eliminarlo. Así que bueno. Entonces, una vez ustedes han hecho esto, pueden inclusive enviar un correo electrónico a su propia cuenta de correo para ver cómo se ve.
Hay otras opciones que es importante tener en cuenta. En Settings, ustedes van a decirle si ustedes quieren enviar inmediatamente ese email o quieren que haya un delay, una demora en ese envío. En qué zona horaria vas a utilizar. Si los días en que se envía ese correo va a ser cualquier día o solamente día entre semana o solamente fin de semana o solamente un martes. Este software tiene algo y es que es muy flexible. A veces entiendo que la gente pueda decir, pues es complicado. Sí y no. Todo está en sencillos menús, hay que explorarlo, hay que conocerlo y hay que darle la oportunidad de tener una curva de aprendizaje que luego te permite hacer muchas más cosas. Hay otras herramientas en el mercado que son mucho más fáciles, yo lo sé, pero esas herramientas es como un Canva, comparar un Canva con un Photoshop. Esas otras herramientas son un Canva, son muy fáciles de utilizar, son muy sencillas. Eso es más un Photoshop, donde tú puedes hacer muchas más cosas, es mucho más profundo, es más avanzado y más flexible, lo cual te va a permitir no solamente ahora hacer algo, si es que estás en marketing de afiliados, por ejemplo, te va a permitir hacer más cosas que inclusive van más allá del marketing de afiliados. Podrías inclusive llegar a asesorar y configurar una herramienta de estas para una empresa física o para una empresa que no tiene nada que ver con el marketing de afiliados. Lo dejo como una herramienta y como algo para pensar. Luego vas a poder decirle qué dominio, si estás utilizando un dominio propio, va a tener la opción de hacer un acortamiento de esa URL. Quiere decir que cuando acorta la URL, le da la habilidad de tener estadísticas y de poder rastrear si el link, si el enlace que tú dejaste dentro del correo electrónico, el contacto que abrió el correo le hace clic o no. Eso hace parte de la estadística muy importante. Luego, ese link puede tener una expiración, puede tener horas. Si la persona no hace clic en ciertas horas, cantidad de horas, pues va a expirar. Y luego le puedes decir a dónde dirigir al contacto si le da el clic después de que ese enlace ha expirado. Entonces, fíjense lo que yo les estoy hablando. Hay muchas funciones avanzadas que no van a encontrar en otros software parecidos. Entonces, seguimos con el siguiente paso. El siguiente paso es, recuerden que estamos hablando de un flow muy sencillo. Esta es la forma más clásica de hacer un flow. Podemos decirle, agregue una etiqueta a este contacto. Entonces, la persona llenó una información, le enviamos un correo electrónico, pero además internamente nosotros decimos, póngale un label, una etiqueta a este cliente para que yo después los pueda buscar, los pueda agrupar en la base de datos. En el CRM puedo decir, filtreme todos los contactos que tengan la etiqueta que ya hice contacto con esos clientes. Ponga otra etiqueta que se llame, qué sé yo, clientes calientes, porque son clientes que ya van a hacer una primera compra, una segunda compra, lo que sea. Entonces, esto sirve muchísimo para que ustedes puedan organizar su información y organizar otros flows, porque ustedes pueden decir luego, mande otro correo electrónico en otra línea, mande un correo electrónico a las personas que tengan tal etiqueta. Bueno, pero no vamos a hilar más fino que esto porque se nos hace muy extenso el video. La idea es que lo pueda fragmentar esta serie de videos. Recién estamos elaborando nuestra base de datos en español, hay mucha más información en inglés, pero recién estamos elaborando. Déjenos por favor información sobre qué datos, sobre qué tipo de tutoriales quiere que nosotros realicemos y desarrollemos para mostrarles aquí en formato video. Muchas otras cosas se pueden hacer. Podemos hacer que, por ejemplo, se cree un proceso, se inicie un proceso automáticamente en el pipeline. Ya veíamos en otro video que eran pipelines. Es la forma de organizar en procesos, en columnas, los pasos de nuestro proceso de ventas. Y primero fue un contacto, luego fue una llamada, luego fue una propuesta, luego fue esperar, luego fue hacer una reunión, etcétera. Podemos automáticamente ubicar a cada contacto. Recuerden que estamos hablando de un flow muy sencillo. Esta es la forma más clásica de hacer un flow. Podemos decirle, agregue una etiqueta a este contacto. Entonces, la persona llenó una información, le enviamos un correo electrónico, pero además internamente nosotros decimos, póngale un label, una etiqueta a este cliente para que yo después los pueda buscar, los pueda agrupar en la base de datos. En el CRM puedo decir, filtreme todos los contactos que tengan la etiqueta que ya hice contacto con esos clientes. Ponga otra etiqueta que se llame, qué sé yo, clientes calientes, porque son clientes que ya van a hacer una primera compra o una segunda compra, lo que sea. Entonces, esto sirve muchísimo para que ustedes puedan organizar su información y organizar otros flows, porque ustedes pueden decir luego, mande otro correo electrónico en otra línea, mande un correo electrónico a las personas que tengan tal etiqueta. Bueno, muchas otras cosas se pueden hacer. Podemos hacer que por ejemplo, se cree un proceso, se inicie un proceso automáticamente en el pipeline. Ya veíamos en otro video que eran pipelines. Es la forma de organizar en procesos, en columnas, los pasos de nuestro proceso de ventas. Y primero fue un contacto, luego fue una llamada, luego fue una propuesta, luego fue esperar, luego fue hacer una reunión, etcétera. Podemos automáticamente ubicar a cada contacto en un paso del proceso.
Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles. Hay muchas otras opciones. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, contáctenos a través del soporte. Muchas gracias.